Bueno, entonces vamos a hablar de mariposas. Las mariposas se caracterizan dentro de los que son insectos, ¿cierto? Las mariposas son unos insectos que se caracterizan por tener alas, ¿cierto? ¿Y qué tienen esas alas? Muchos colores. ¿Y por qué tienen esos colores las alas? Porque están cubiertas ¿de qué? De escamas, muy bien, porque están cubiertas de escamas. Entonces las escamas son las que permiten que el color de las mariposas se refleje. ¿Qué pasaría? Bueno, ya habíamos hablado de los insectos, de las mariposas que tienen escamas. Entonces voy a compartir un proyecto que adelantamos desde la Corporación Universitaria del Meta en mariposas y los invito para que cuando quieran nos visiten. Estamos en la vereda La Llanerita, hablan con su profe y me visitan y les mostramos el mariposario que tenemos, les enseñamos cómo es la vida de una mariposa, el ciclo de vida. ¿Les parece? Gracias, muy amable. Listo, las mariposas son insectos y los insectos tienen una gran diversidad a nivel de la tierra. Las mariposas son los mismos lepidópteros, les decimos lepidópteros también, ocupan el 16% después de los coleópteros. Los coleópteros son también insectos y son escarabajos. Existen dos grupos de mariposas, las mariposas que salen de día y las mariposas que salen de noche. Las mariposas que salen de día se llaman ropa locera, y las mariposas que salen de noche se llaman heterocera. Las mariposas que salen de noche, ¿cómo las llamamos? Y se llaman también polillas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han visto las mariposas que salen de noche y las que salen de día? ¿Cuál es la diferencia? Correcto, sí señor, muy bien, que las de día tienen colores en sus alas y las de noche tienen unos colores más oscuros, más opacos, esa es la gran diferencia. Las mariposas se dividen en diferentes familias, en dos superfamilias, y esa familia tiene otra familia y esas familias unas superfamilias, para poder clasificar y ubicar las mariposas. Vamos a mirar, Colombia, nuestro país, es un país muy rico en mariposas, somos el segundo país a nivel mundial con mayor riqueza de mariposas, tenemos 3.300 especies, pero la región donde nosotros nos encontramos, que es la Orinoquía, es muy rica en mariposas. ¿Por qué? Debido al trópico, ¿cierto? Al lugar donde nos ubicamos. Tenemos 800 especies. Acá podemos mirar dónde está la Orinoquía, tenemos 800 especies de mariposas y la gran riqueza la encontramos en los ríos, en las cuencas del río Meta y del río Vita. Ahí es donde más encontramos diversidad de mariposas. Pero Colombia es el número uno, el país número uno en endemismos. ¿Qué son endemismos? Son mariposas que son únicas, que son auténticas del lugar. O sea que nosotros somos el país número uno en endemismos, con 350 especies de mariposas. Vamos a mirar cómo estamos ubicados a nivel nacional. Acá tenemos una tablita donde nos dice en qué lugar de Colombia hay más mariposas: San Andrés, el Caribe, Sierra de la Macarena y Amazonía, y vamos a buscar dónde estamos nosotros, en la Orinoquía, ¿cierto? La Orinoquía es un lugar, una región muy rica en mariposas. Tenemos de 0 a 1.000 especies clasificadas y seleccionadas en toda la región, en la cordillera oriental. Ahí encontramos la Orinoquía y en la Orinoquía encontramos alrededor de 600 especies de mariposas. Hay muchísimas especies diferentes. ¿Para qué nos sirven las mariposas? ¿Saben para qué sirven? Muy bien, sí señor. Polinizan las flores para que las flores puedan generar los frutos. Ese es uno de los papeles fundamentales de las mariposas. ¿Qué otros organismos polinizan las flores?
Las abejas, sí señora, que son insectos también. Los colibríes, sí señora, que son aves. Muy bien. Nos sirven como indicadores. ¿Qué son indicadores? ¿Cómo es indicadores? Donde aparecen las mariposas. Dependiendo de la especie, podemos decir que el ecosistema ha sido intervenido o no ha sido intervenido antrópicamente. O es decir, que en el ecosistema ha habido afectación por nosotros los humanos o que el ecosistema se encuentra en buen estado. Entonces, cuando hay talas de bosques, cuando hacemos todas las quemas, las mariposas, ¿qué pasaría con ellas? En el hábitat donde ellas viven, desaparecen, ¿cierto? Como otra función que cumplen es alimento en las cadenas tróficas, les sirven de alimento a otros organismos. Ese es el papel que cumplen dentro de la cadena trófica. Son indicadores y nos permiten hacer investigación científica. ¿Cómo hace investigación científica? Como ellas tienen un ciclo de vida, se desarrollan mediante un ciclo de vida que es muy corto, entre 35 y 40 días, podemos hacer estudios de investigación en genética, en evolución, en mariposa, señor. Muy bien, sí señor. La evolución de la mariposa es la metamorfosis, que ya la vamos a ver, como modelos ecológicos, y además podemos de las mariposas utilizarlas como ¿qué? Como un servicio económico. ¿Para qué? Hay muchos países que les gusta liberar mariposas. Entonces, ¿qué hacemos? Las mariposas tienen un ciclo de vida, como dijo el compañerito, que cumple la metamorfosis, y esa metamorfosis se da entre 35 y 45 días. ¿En qué etapas son? ¿O cómo es la metamorfosis de la mariposa? Inicia el huevo, luego sigue ¿quién? La larva, el capullo y la mariposa adulta, sí señor, que ya las vamos a ver. Pero como las mariposas no pueden vivir tanto tiempo, hay algunas mariposas que únicamente viven 2 semanas, 3 semanas o algunas 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellas mueren, dejan esas alitas. Esas alitas las podemos utilizar para hacer artesanías, para hacer aretes, para hacer collares, ¿cierto? Y las escamas de esas mariposas que tienen las alas que habíamos visto al inicio nos sirven para hacer chips, para hacer tarjetas, para hacer diversas artesanías. Acá miramos las mariposas en el ecosistema. Podemos ver los diferentes ecosistemas y cómo ubicamos las mariposas, si están en los bordes, en los claros del bosque, si están al interior del bosque o si están por los bordes de los bosques. Acá miramos. Entonces, ¿cómo las podemos identificar? Dependiendo de la mariposa que nosotros encontremos en el lugar que visitemos, sabemos si ha habido afectación antrópica o si no ha habido afectación. Si el lugar donde visitemos está completamente conservado, aparecen cierto tipo de mariposas. Si el lugar ha sido talado o han habido quemas, aparecen otras mariposas diferentes. Y así podemos identificar en qué estado se encuentran. Por favor, ¿me compartes el video? Voy a presentarles un video muy cortico del lugar donde tenemos el estudio, donde hacemos el estudio de las mariposas. Eso queda en la vereda La Llanerita, vía Sunrise, en Laguna Viva. ¿Conocen por ese lado? Vía Puerto López, llegan a Sunrise, hay un lugar que se llama Sunrise, y giran, y ahí queda La Llanerita, la vereda La Llanerita. Allí tenemos el mariposario de la Corporación Universitaria del Meta. Con los estudiantes hemos realizado el mariposario, identificamos, en ese momento tenemos 129 especies de mariposas identificadas que son autóctonas ahí, y el lugar se llama Parque Metropolitano María Lucía, es una zona de 120 hectáreas. Funciona, pero no lo proyecta, no lo deja ver. Expander. Listo, ese es el lugar, ahora sí. Parque Metropolitano María Lucía,
la zona de estudio. ¿Ya miraron las mariposas que están acá a la entrada, en los estantes? Esas mariposas las tomamos acá, en este lugar, con los estudiantes de la universidad y unos estudiantes de la vereda La Llanerita. Listo, gracias. Acá queda el mariposario, ese es el lugar, acá podemos ver las mariposas. Y este lugar es el domo, donde ahí colocamos las que tenemos en estudio. Cuando les hacemos el ciclo de vida para que realicen el proceso de metamorfosis, las dejamos allí. Esta es la etapa de larva. Ella es una larvita que está en su planta hospedera y acá ella es la mariposa adulta que se está alimentando. Miran cómo se alimenta gracias a la probóscide, toma el polen de las flores para pasarlo a las otras flores. Ahí podemos ver cómo está alimentándose. Esta es la probóscide, la parte de la mariposa. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver ahí? Que se está alimentando. Y acá dejamos las que están en estudio. Listo, ese es el lugar de estudio. Pasamos a la presentación, por favor. Entonces tenemos identificadas 129 especies alrededor y hacemos el ciclo de vida. ¿Cómo es el ciclo de vida de la mariposa? Dijimos que era ¿qué? ¿El huevo? ¿Quién dijo? La larva, el capullo y la mariposa adulta, sí señor. Voy a compartirles algunos de los ciclos de vida que hemos realizado de las diferentes especies. Acá es el lugar, siguiente por favor. Las líneas de trabajo. ¿Para qué trabajamos con las mariposas? Hacemos estudio de polinización. ¿Qué hacemos acá? Como vieron en el video, estudiamos cuáles son las mariposas que polinizan y cuáles flores y para qué plantas salen de allí. Entonces ahí hacemos seguimiento a ellas, nos toca todos los días estar siguiéndolas para poder identificar el proceso que ellas hacen. Hacemos educación ambiental, que es lo que estamos haciendo, compartiendo con los estudiantes y con los padres de familia para qué sirven las mariposas. Vinculamos a las comunidades, hacemos los planes de manejo, ¿para qué son? Para identificar cómo es el proceso y el ciclo de vida de cada una de ellas y podernos apropiar de ellas. Diversidad de mariposas para saber cuáles especies tenemos y en qué época salen. Turismo sostenible para mirar a ver si podemos comercializarlas. A nivel internacional tenemos unos países que son los que generan las mariposas actualmente, como son China, que es uno de los productores principales, y Dubái, que es uno de los receptores. El mayor mariposario está en Dubái, es un mariposario que alberga 14.000 especies aproximadamente y sin tener las condiciones que nosotros tenemos de trópico. ¿Para qué? Para poder generar estas mariposas. De manera genética podemos investigar y cómo funciona cuando se mezcla una especie con la otra y qué resulta de allí, cómo es el proceso. Colección biológica para poderlas tener y poder garantizar, identificarlas y saber qué es lo que tenemos en nuestro país, cuáles son las endémicas. Y para el cambio climático, que es la temática que nosotros tenemos. ¿Cómo utilizamos o cómo estudiamos las mariposas o qué tienen que ver las mariposas con el cambio climático? Bien, las mariposas tienen un ciclo de vida y aparecen dependiendo de la especie durante cierta etapa del año. Hay algunas que aparecen en enero y marzo, otras aparecen entre marzo y junio y otras aparecen entre junio a septiembre y las otras entre septiembre y diciembre. Entonces, dependiendo de la época y de las condiciones climáticas, así también ellas aparecen. Este es el equipo de trabajo, los estudiantes que realizan el trabajo, que son estudiantes de los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta. Ellos mismos plantan esas especies hospederas y ellos mismos realizan los ciclos de vida para poder obtener el mariposario y el estudio de las mariposas. Este es el ciclo de vida. El ciclo de vida inicia con el apareamiento entre la hembra y el macho. Acá tenemos el apareamiento de Dionejuno, acá tenemos el apareamiento de Euides isabela. Pertenecen al género Heliconius las dos.
Una vez ocurre el proceso de apareamiento, que dura aproximadamente entre 2 horas, la mariposa hembra ubica la planta hospedera. La mariposa ubica su planta hospedera y oviposita allí los huevos. Cada mariposa oviposita entre 100 y 500 huevos aproximadamente. Algunas lo colocan de manera individual y otras de manera gregaria. Acá podemos evidenciar la postura de Amadria feroz, que ella coloca sus huevos de manera gregaria, entre 100 y 150 huevos. Acá miramos ya cuando pasa del estado de huevo a estado de larva, que dura aproximadamente ese estado 10 días. Acá miramos las larvas de la mariposa y acá cuando emergen ya. Este es un ciclo completo para hacer el estudio de la mariposa. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos medidas, cuándo nació, cuánto midió, cómo fue el cambio, cuánto tiempo duró y todo el proceso. Y acá tenemos los diferentes huevos. Estos huevos son lisos, estos huevos son alargados, estos huevos son cónicos, entonces dependiendo de la especie de la mariposa, asimismo son la forma de los huevos. Acá están algunas de las especies, los colocan en los zarcillos, principalmente de las maracuyá, de las pasifloras, el género Heliconius principalmente, que es el que utiliza a las pasifloras para alimentarse. Y acá ya miramos el estado de larva. Acá podemos mirar el primer instar, es decir, recién cambian de huevo a larvita, son muy pequeñitas y así van creciendo, hacen 4 cambios de instar o 5 cambios de instar. ¿Qué es el cambio de instar? Ellas cambian de piel, como decía el compañerito, para hacer el proceso de metamorfosis. Ellos dejan este cremáster, que es la piel de encima, la piel que tienen ellas, y van creciendo, a medida que van creciendo lo van cambiando, mientras llegan a ser adultas ya, para poder convertirse, acá son más larvas, para llegar a convertirse en las pupas o crisálidas. Acá es el proceso de alimentación y acá ya es la pupa o la crisálida. Dependiendo de la especie, entonces ya cambian completamente. Si antes eran unos gusanitos, unas larvitas, ahora podemos mirar la forma en que ellas toman, dependiendo de la especie. Tienen diferentes formas y duran en ese proceso aproximadamente 10 días. Después de los 10 días emergen las mariposas. Acá podemos mirar cómo emergen la mariposa. En esta imagen vemos que tienen las alas corrugadas. Las alitas están arrugadas, ¿por qué? Porque la hemolinfa o la sangre de las mariposas no ha surgido de manera completa en todas las alas para poder extenderlas. Entonces deben esperar en ese proceso acá 1 hora, hora y media o mientras les llega el sol para que le irrigue toda la hemolinfa o la misma sangre de ellas en las alas hasta que lleguen a extenderse para que estén preparadas para volar. Una vez emergen, están preparadas para volar y continúan a buscar su planta hospedera para alimentarse. Una es la planta hospedera en la cual colocan los huevos y de la cual se alimentan, de la cual colocan los huevos y se alimentan mientras son larva, y otra es la planta nectarífera de la cual toman el alimento ya cuando son adultas. Acá podemos ver las diferentes especies, ellas nacieron en el Parque Metropolitano, les hicimos todo el ciclo de vida. Ella se llama carita feliz o Calicore piteas, le decimos carita feliz por su diseño en el ala. Tenemos Andrews edemon, tenemos Eudes isabela, tenemos Heliconius elas, tenemos Heraclides toas, tenemos Heliconius melpomene, Clocine lacinia, tenemos Junonia varete, Cáligo idionems dentro de las 169 que tenemos. Esta es una pequeña muestra. Y acá tenemos el ciclo completo. Acá nació, colocó los huevos, ya pasó la larva. La larva fue cambiando de acuerdo a los instar. Acá se convirtió en capullo. El capullo acá ya fue más oscuro y acá emergió la mariposa. En ese proceso
Mechanitis polimias dura 35 días. Acá tenemos a Colobura dirce, su planta hospedera es el yarumo, coloca sus huevos de manera individual, pero en la misma hoja. La época de larva pasó a pupa y la mariposa adulta como tal. En ese proceso dura 38 y 40 días. Tenemos Euides isabela, los huevos de Euides isabela ya son más cónicos, los coloca de manera individual, su planta hospedera son las pasifloras, principalmente la maracuyá, la larva, la pupa y la mariposa adulta. Esos son algunos de los ciclos de vida, pero nosotros sabemos que si no enseñamos, si no promulgamos, no habrá conservación, entonces por eso vinculamos a las comunidades. Esta es una comunidad de la Vereda La Belleza del municipio de La Uribe, que trabajamos con los niños y con los padres de familia para identificar cuáles son las especies que tenemos y para poder mirar cómo las utilizamos. Ellos son los niños de la escuela de la Vereda La Llanerita, donde ellos están implementando su mariposario. Les hicimos una visita, ellos nos visitaron y dijeron que querían hacer el mariposario en el colegio, en la escuela, entonces nosotros les estamos ayudando. Ellos mismos trabajan, como pueden evidenciar. Acá tenemos un jardín, acá hicimos el vivero y en este momento ya están liberando especies. Acá es una institución educativa que queda en la vía Puerto López, en Puerto López. Acá con la Policía Nacional también hicimos algunas actividades, nos invitaron y esta es una de las muestras que nosotros tenemos. Esta es la muestra que ustedes pueden ver en la salida, a la entrada, al ingreso. Estas son las mariposas que nosotros tomamos, de las que miramos los ciclos de vida, ellas fueron las que tomamos las imágenes para presentarlas y llevarlas a las diferentes instituciones educativas y a los diferentes centros comerciales para darlas a conocer, para conocer los bienes y servicios que nos prestan. Acá son los niños de la Escuela La Llanerita que están visitándonos, este es el lugar de trabajo de nosotros. Esta es la escuela de La Llanerita donde hacemos el mariposario, ellos están plantando, les estamos enseñando cómo es el ciclo de vida de la mariposa para que ellos lo realicen. Y estos son los niños y algunos del equipo de trabajo de investigación. De mi compañero, el profe que tenía la presentación, pero anoche le nació su hijito, entonces no ha podido moverse de allí. Entonces, por eso le estoy colaborando. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Les gustaron las mariposas? ¿Preguntas, señor? ¿Señor? ¿Cómo la identificamos entre mujer y hombre? Perfecto, macho y hembra. Las hembras, resulta que las hembras tienen el cuerpo un poco más grueso y los machos tienen el cuerpo más delgado. Si nosotros miramos dónde está la hembra y el macho, creo que es en la parte inicial. ¿Por qué son más gruesas las hembras? Porque las hembras tienen un saco, el cuerpo es un saco donde albergan toda la cantidad de huevos. Si tienen entre 100 y 500 huevos, entonces por eso son gorditas. Tienen el cuerpo más gordo. Y los machos tienen los colores más relucientes que los colores de las hembras. ¿Cómo identifican la pareja? La identifican mediante sus antenas y algunas feromonas que les permiten saber a distancia dónde se encuentra el macho o dónde se encuentra la hembra para poder aparearse. Otra pregunta, señora. ¿Cuántos años puede vivir una mariposa? Perfecto, una mariposa puede vivir dependiendo de la especie. Miremos acá ya la pregunta del compañero, vea. La hembra tiene el cuerpo más grueso, es un poco más robusta y el macho tiene los colores más pronunciados, es más fuerte los colores. Dura dependiendo de la especie, hay algunas especies que pueden durar únicamente, nacen,
Duran un día, 3 días, una semana, dependiendo de la especie. Hay un género que es el género Heliconius, que dura entre 7 meses y 6 meses aproximadamente, o la mariposa monarca, la que hace vuelos de un lugar a otro. ¿Otra pregunta, señor? Creo que a todos nos gusta ver las mariposas, son unos insectos muy bonitos, pero bueno, relacionarlo con la importancia que tienen pues, en la polinización y hablando sobre el cambio climático, pues ayudan a que más plantas pues, se reproduzcan. Y dos, son frágiles en todo aspecto, pero cuando están en la etapa de larva, a la mayoría le han enseñado que uno ve un gusano y lo matan, o porque está en la planta y entonces se la está comiendo las hojas y lo que hacen es, mira, tiene plaga y tiene el gusano, entonces hay que matarlo, ¿sí? Y entonces queremos ver mariposas, pero nos enseñan que hay que matarlas en una etapa inicial. Entonces, la importancia de identificar de que ahí ¿sí? necesitan alimentarse y que esa planta es hospedera porque de ahí se va a alimentar, ahí la mariposa decidió colocar sus huevos porque necesita crecer, necesita reproducirse. Entonces, si queremos ver mariposas, pues no matarlas en esta etapa. Sí, gracias, profe. Y de hecho que algunas especies tienen unos chuzitos y esos chuzitos son urticantes, nos lastiman, entonces si las tomamos con cuidado no nos hacen nada. Señor. Tengo otra pregunta yo. Señor. Pues cuando colocan las mariposas los huevos, hay a veces que ellas mueren. ¿Por qué? Porque ya cumplió su etapa. Ellas, ¿cuál es el ciclo de vida de ellas? Hacen todo el proceso de metamorfosis, colocan los huevos, identifican la planta hospedera y esa es toda su vida. Ahí termina su ciclo vital. Algunas continúan alimentándose, no, las otras mueren. Sí, señor, por eso. Señor, cuando una oruga tiene chuzos es venenosa, excelente pregunta. Ella genera no pasa nada, ella no es venenosa, lo que pasa es que ella como mecanismo de defensa utiliza esos chuzos o utiliza el alimento de la planta de la cual se alimenta para generar expectativa y defenderse. Poderse defender de los pájaros o de otros insectos o de las arañas que son las que principalmente las atacan. Entonces para demostrar que ella se defiende, entonces es por eso, no es que sea venenosa, sino que se defiende, es un mecanismo de defensa. Señor. Cuando está saliendo el capullo, que sí puede durar más. Cuando sale del capullo necesita un tiempo, 1 hora o 1 hora y media aproximadamente, para que la sangre o la hemolinfa, que es la misma sangre de la mariposa, irrigue por todas sus alas, hasta que las alas estén completamente irrigadas de hemolinfa, les llega el sol y ahí sí pueden volar, anterior no. Cuando una mariposa pone sus huevos, ¿nace uno? No, los huevos duran 5 a 7 días o a 8 días dependiendo de la especie. Entonces es por eso que tenemos que protegerlas porque ellas tienen muchos enemigos. Las mariposas colocan los huevos, entonces ¿qué llegan? Llegan las hormigas a atraparse y a comerse en los huevitos, las arañas, las avispas y entonces es por eso que hay que cuidarlas y protegerlas. Demoran 5 días o 7 días para convertirse en larva. Señores. Pues no las mismas venas, pero sí tiene el mecanismo de irrigación de sangre, la hemolinfa, por eso le permite, la hemolinfa es la misma sangre en nosotros que le permite que las mariposas llenen sus alitas o se irriguen sus alitas para que puedan volar. Señora. ¿Cómo podemos tener un mariposario o dónde ver las mariposas en nuestro colegio?
Excelente pregunta, muy bien. Lo fundamental para las mariposas es que tengamos las plantas hospederas. Si nosotros tenemos plantas hospederas, las mariposas van a llegar. Entonces es identificar cuál es la planta que les gusta a ellas para alimentarse y tenerle flores. Si les tenemos flores, ellas vienen a alimentarse ahí, las que son ya adultas. Y si les tenemos la planta que les gusta alimentarse, entonces van a colocar allí los huevitos. Esa es la manera de garantizarla, pero podemos conservarlas y podemos tenerlas así, si sabemos cuál es la planta que quiere la mariposa o identificamos la especie, entonces quiere tener la mariposa amarilla o quiere tener la mariposa dionejuno, sí, dependiendo del color y de la especie que sea. Entonces le colocas una planta de maracuyá, una planta de badea, una planta de chulupa y ahí llega la mariposa en cualquier momento del año, pero llega la mariposa. Entonces hay que saber identificarlas y tenerle las plantas hospederas, que es lo fundamental. ¿Listo? Cuando salen del capullo, ¿saben volar de una vez? Cuando salen del capullo esperan que les llegue el sol les calienta sus alitas, terminan de inflar las alitas completamente y vuelan. Ahí sí pueden volar. ¿Pero saben volar desde que salen del capullo? Sí, ellas salen, vimos que salen del capullo, ¿sí? Sale del capullo, desarrolla sus alitas, el sol le llega y está preparada para volar. Tiene que esperar un momentico, no salió del capullo y voló, espera un momento y luego sí, cuando sale el sol va a buscar la planta de la cual se puede alimentar. Les gusta tomar azúcares, frutas, se alimentan del estiércol de las vacas, del estiércol de los animales, de los perros, de heces, de arena, ¿sí? Depende de… Señor. ¿Hay una manera más fácil, entre comillas, de saber qué tipo de gusanos o larvas pueden o son del tipo de mariposas? ¿Cómo las identificas? Sí, señor, excelente pregunta, porque hay muchos gusanos, ¿cierto? Algunos gusanos son de mariposas nocturnas, otros gusanos son de otros insectos, de otras especies. ¿Cómo identificas que sean mariposas? La mariposa en el gusano tiene 13 segmentos, 1, 2, la forma de caminar, como ella camina. Los gusanos, que son los nocturnos, tienen una forma de caminar y las mariposas tienen otra forma de caminar, dependiendo de eso. Y otra pregunta es, ¿las mariposas por dónde respiran? Que en fotos que he visto, nunca o les he visto fosas nasales o no sé. Tienen la espiritrompa, que es el mecanismo que les permite buscar el alimento y de la misma manera hacer todo el proceso.